Hola a todos y bienvenidos a otro curso de Angular a partir de Angular 2, traído a ustedes por Moldeo Interactive. Mi nombre es Ignacio Guioli y en esta oportunidad les traigo la segunda parte de Angular Material, una parte que no tenía pensada hacer en principio, ¿no? Tenía pensada una segunda parte pero por ahí a posterior, pero a raíz de una cantidad considerable, por lo menos para lo que es el canal, de comentarios pidiendo un tutorial o un pequeño curso que explique ya más un poco interacciones entre los componentes de Material y qué sé yo. Vamos a hacer un poco eso. Me han dicho también que se pronuncia Angular Material y no Material, pero bueno, me gusta ese toque latino en Material, así que vamos a seguir llamándole Material, solamente porque Material me resulta un poco como fuerte. Bueno, entonces en esta segunda parte de Angular Material lo que vamos a ver es un poco interacciones entre estos componentes, y empezamos esto con un pequeño consejo que lo di en la primera parte, ¿no? Consulten siempre la documentación de todos los frameworks e incluso subderivados del framework, como puede ser Material, que exista. Lean todo lo que puedan y al momento de implementar algo traten de conseguir código de ejemplo para obtener, aunque sea, una pequeña base funcional sobre la cual empezar. Dicho esto, tengo que agregar otro punto, y es que es no recomendable, sino que imprescindible ver el primer video de esta pequeña, quizás trilogía, quizás dúo de videos de Angular, en este caso la primera parte, que es Angular Material a secas, porque ahí explicamos cosas que en este caso no voy a explicar y que son necesarias. Bien, como bien dije, es imprescindible leer la documentación, y la página de Material de Angular no está tan mal dentro de todo, así que vamos a empezar de hecho usándola para esto que vamos a hacer, que es un poco interacciones, y vamos a usar incluso un ejemplo de interacciones que tienen ellos. Lo que vamos a hacer es desglosarlo, explicarlo y hacerlo funcionar. Bien, vamos a usar el slide toggle. El slide toggle es este componente de Angular Material que básicamente permite hacer un toggle, y con ese toggle finalmente no sé, generar algo, ¿no? Por ejemplo, en la lista, creo que actualmente de YouTube, de la reproducción automática de videos, pueden tener esto toggleado o no toggleado en on, digamos en off o en on. Nada, cosa que es muy útil, y como pueden ver está este efecto, ¿no? Este movimiento interesante en términos de animaciones, muy moderno también para todo lo que es aplicaciones móviles. Y bueno, como dije en el anterior video, es imprescindible ir a la API y ver cómo se importa esto, ¿no? Acá tenemos un poco la referencia de importación. Vamos a nuestro Angular, ¿no? Module, y vamos a ver que los R, acá está, que yo ya lo importé el MatSlide Toggle Module de Angular Material, como podemos ver acá, se llama MatSlide Toggle Module, y el MatRadio Module porque es con el que vamos a hacer la interacción. Todo pertenece a Angular Material, lo podemos exportar en una sola línea de código y después recuerden introducirlo en sus imports. Esto lo vimos un poco en el anterior video, repásenlo, y los que no lo vieron, véanlo. Bien, cerramos el module, no nos importa más por el momento, y nos vamos mejor al TypeScript. Vamos a hacerlo primero desde el TypeScript, porque las interacciones en realidad se hacen desde lo que es el lenguaje de programación, no desde el HTML, ¿no? No vamos a ponernos a hacer interacciones desde un lenguaje puramente de maquetado. Y para eso, si nos vamos un poco abajo en la referencia del API de todos los componentes de Angular, vamos a tener todos los inputs que tiene ese Angular. Entonces podemos ver que tiene, por ejemplo, un input que se llama AreaLabel, un input que se llama AreaLabelD, un input que se llama Checked, que eso es para asegurarnos que esté justamente en true el check de esta lista, etcétera, etcétera. Un montón de input, y incluso algunos outputs que son emitter, draggers, qué sé yo, que eso sí podríamos verlo en una tercera parte. Muy bien, esto funciona como funcionan los inputs y los outputs, también los componentes. También les voy a dejar el video de eso, porque si bien vamos a tratar de explicarlo lo mejor posible, es conocimiento altamente necesario el de los inputs en componentes de Angular.
Y nos damos ejemplos, ¿no? Considero que esta es la mejor opción digamos, como para empezar a aprender esto, utilizar los ejemplos de materia. En este caso estoy sirviendo como una simple guía para estos ejemplos. Quizás no es lo que muchos esperan de explicación en interacciones, pero la verdad es que los ejemplos están demasiado bien como no para no aprovecharlos. Nos vamos a View Source dentro de lo que es esta página y lo que podemos ver es un HTML, un TypeScript y un CSS. Al CSS no le vamos a dar importancia, esto el estilo que quiera uno lo tenga como quiera. Y en el TypeScript sí vamos a ver que hay tres, siempre identifiquen esto, ¿no? Hay un import que no hace nada, no es el import del component, el selector del component, el template URL, el state URL y la clase. Y esto sí nos importa porque hay tres variables declaradas. Ahora vamos a analizar bien qué es esto. Las vamos a copiar y pegar directamente en nuestro componente de TypeScript principal de la app. Vemos que hay una variable llamada color que lleva el atributo accent. Vemos que hay una variable llamada check que lleva el atributo false y una variable llamada disable que lleva el atributo también false. ¿A dónde van a ir a parar esto? A los inputs de ese componente de material y con otro componente de material los vamos a modificar. Entonces vamos al HTML y vamos a analizar un poco lo que hace este HTML. Para eso lo voy a copiar y pegar, pero no completo, sino que vamos a hacer una pequeña depuración de lo que es esto. Básicamente porque no sé si nos vale la pena tenerlo todo, especialmente por estas secciones. Pero vamos a tratar de entenderlo. Vamos a sacar el matcard. Esto también es todo de materia en realidad, simplemente para tener un poco quizás más de control. Pero a nosotros no nos va a importar tanto. Entonces, perdón por esta interrupción. De paso vemos un poco de código. Y vemos que hay un section, no importa la clase que tenga, hay un label que tampoco nos importa tanto y, esto sí, vemos un MathRadio_Graph. Básicamente esto viene del module de lo que exportamos del MathRadio module, así que en principio tendría que estar todo ok. Y tenemos dentro de este grupo de radio muchos MathRadio button, ¿no? Si vemos todo lo que es la información que podemos obtener del radio, vamos a encontrarnos que hacemos un grupo y después un montón de pequeños botones en el cual tenemos que el valor, ¿sí?, del primero es primary, del segundo es accent y del tercero es warn, que justamente modifican esta variable color. Y si nosotros vemos acá el ngModel corresponde a color, es decir, que básicamente lo que hace esto es detecta cuál de estos está check, es decir, cuál de estos está en true, ¿no? Porque como es un radio, esto es básico de HTML, solamente podemos elegir uno de estos tres de este grupo, no podemos elegir los 3, ni 2, ni 0, sí o sí tiene que ser 1. Y ese 1 lleva un valor, y ese valor con este ngModel lo que hace es modificar la variable color. Y la variable color no es una variable al azar, sino que existe, está en nuestro TypeScript. ¿Y a dónde va a parar esa variable color? Bueno, va a parar acá. A nuestro MathSlideToggle, que como podemos ver, si nosotros vemos estos ejemplos, es justamente la forma básica de llamar un MathSlideToggle. Y lo podemos corroborar, podemos ver que acá hay un input, siempre cuando esté entre corchetes es una especie de input o un decorador, un selector dentro del propio selector, pero normalmente suele ser un input, y es color, que es un input real. ¿Y por qué es un input real? Porque en API, si nosotros bajamos acá los inputs, vamos a encontrarnos un input que se llama color y que dice que modifica la paleta del tema. ¿A través de qué? De un string. ¿Y cuál es ese string? Primary, accent, warn. Entonces vemos que color corresponde a color, nada mejor que poner a veces el mismo nombre, a veces es confuso y otras veces justamente todo lo contrario, es más claro todavía. Este color es nuestra variable generada, se podría llamar Pepito, corresponde a este color y este color es modificado por estos value que están acá, que se llaman desde el ngModel. Para eso sirve, busquen la documentación del ngModel si tienen alguna duda, y si no también podemos hacer un video. Y check corresponde a una variable llamada check que tenemos acá, que está en false.
Y disable corresponde a una variable llamada disable que también está acá, que también es false. Ahora vamos a modificarlas un poco. Entonces, si nosotros nos vamos a nuestro localhost, lo que vamos a ver es, bueno, el slider configuration, estos son nombres que ya estaban, y esto que está marcado como accents, este radio button. Entonces, si yo le doy slide, lo podemos ver de este color más bien rosado. Si aprieto primary, cambia este azul, y si aprieto warn, cambia este rojo medio naranja. Entonces, si yo voy a mi TypeScript y en vez de check false le pongo check true, al actualizarse esto, como pueden ver, está chequeado por defecto. Y si yo, en lugar de disable false, le pusiera disable true, al chequear esto, vemos que el slide está desactivado y que no tengo forma de apretarlo, por más que le cambie el color ni nada. Entonces, esto también se puede modificar. ¿Cómo se modifica todo? A través del TypeScript. Es una relación entre estos materiales, el TypeScript y los materiales que queremos modificar. Y así, etcétera, 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 entre todos los materiales que yo tenga. Se requiere mucha experiencia en programación TypeScript o JavaScript, ¿no? Pero en programación más que en HTML. Se necesita mucha experiencia en modificación de variables. Pero piénsenlo de esta forma. Estos materiales tienen todos inputs. Estos inputs los pueden consultar en la documentación. Y al modificar con un material ese input, se modifica justamente las características del propio material. Entonces, en esa forma hacemos la interacción entre un material y otro material. Si el video les gustó, no olviden darle un me gusta para hacernoslo saber. Tampoco olviden comentar cualquier duda o sugerencia que tengan y suscribirse para estar al tanto de nuevos videos. Hasta pronto.